Bienvenidos una vez más a este programa Alumbrando tu vida con la luz de la palabra de Dios. En esta oportunidad me encuentro con mi bella esposa Mariela. Ella nos va a acompañar hoy para poder leer los versículos, así es de que esperamos que sea de edificación para sus vidas. Amén, gracias. Sí, qué privilegio poder estar estudiando la carta a los romanos con el apóstol Pablo enseñándonos, ¿verdad? Tantas cosas. Así es que vamos a orar y vamos a dar inicio. Amén. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das una vez más de abrir tu preciosa y sagrada palabra. Gracias porque sabemos que por medio de tu Espíritu Santo se abren estos tesoros preciosos donde podemos aprender, Señor. Queremos ser, queremos saber escuchar y aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias. Bueno, vamos a seguir, como decía mi esposa. Estamos hablando acerca de Romanos, capítulo número 1. En el video anterior hablamos acerca de los primeros 7 versículos, pero nos enfocamos en el primer versículo en donde el apóstol Pablo se presentaba como un siervo de Jesucristo. Yo sé que hablamos un poco de lo que significa ser un siervo de Jesucristo. Y bueno, y ahora entendiendo de que ahora le pertenecemos al Señor, que ahora somos, Él nos redimió, Él nos compró. Ahora somos esclavos de Él, pero quiero hoy hacer énfasis y quiero quizás empezar a hablar acerca de esa palabra siervo, que en la Biblia le encontramos no solo como ahora que le pertenecemos a Él, pero también tiene otro enfoque y es en el servicio precisamente. Entonces, quiero empezar hablando acerca que para Pablo, cuando él se refería a siervo de Jesucristo, estaba dando a entender que él tenía la profesión más alta y más honrosa que cualquier otro podría tener. Es el hecho de sentirse un siervo de Dios. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia han sido llamados siervos de Dios. Y hoy quiero que a la luz de la palabra podamos quizás ver un poco acerca de esos hombres que la Biblia nos habla acerca de las características que ellos tenían como siervos de Dios. Hoy queremos aprender a ser qué significa ser un siervo de Dios. Entonces, definitivamente el ser siervo de Dios es una posición de honor. El ser siervo de Dios es el otorgarle al hombre uno de los más grandes privilegios, pero también con muchas responsabilidades y de servir al rey, porque entendemos que servimos al rey de reyes y señor de señores. Entonces, quiero empezar quizás hablando acerca de este gran siervo de Dios. Creo que todos conocemos de este gran líder llamado Moisés. Y quizás podamos ver cómo la Biblia nos dice que él era un siervo de Dios. Y quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo número 34 y verso número 5. Así es, Deuteronomio 34:5 dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Amén. Entonces la Biblia nos especifica aquí cuando él prácticamente murió Moisés, dice que murió Moisés, siervo de Jehová, hace énfasis en que él era un siervo del Señor, del Altísimo. Pero note usted que me gustaría que nosotros a la luz de la palabra veamos cuáles eran las características que tenía Moisés como un siervo de Dios. Yo creo que como siervos de Dios tenemos que aprender cuáles eran las características de estos hombres. Y en el capítulo número 12 del libro de Números, en el versículo número 3, nos dice y nos da una clave aquí para que nosotros veamos qué características tenía este siervo de Dios. Amén. Dice Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Wow, aquel hombre, aquel varón llamado Moisés dice que era manso, Ujú. más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, definitivamente nosotros tenemos mucho que aprender. Como siervos de Dios, una de las características que tendríamos que tener es que tenemos que ser humildes, tenemos que tener esa mansedumbre en la vida de cada uno de nosotros. Sabe que el decir que él era humilde, se entiende que él reconocía que dependía de Dios. Y esto es muy importante, que nosotros reconozcamos que nosotros necesitamos de Dios
Dios día con día. Sabe que la humildad que él tenía se podía ver. ¿Por qué? Porque a pesar, en este capítulo que nos está diciendo aquí, que él era un hombre humilde, era un manso, sabe que aquí sucedió una cosa. Sucedió que sus propios hermanos, Aarón y María, dice la Biblia que ellos empezaron a hablar mal de la esposa de Moisés, que era una mujer cusita, dice la Biblia. Y sabe que ellos empezaron a hablar mal de ella. Y él no dijo nada, él no empezó a pelearse con ellos, sino que la actitud de él fue, me imagino yo, quedarse en silencio, pero el Dios que todo lo mira y todo lo escucha, dice que él fue y confrontó a los hermanos de Moisés, en este caso a Aarón y María. Yo creo que usted sabe la historia de todo lo que sucedió aquí, pero entonces es clave entender que el siervo de Dios tiene que ser manso, el siervo de Dios tiene que, de una manera, tiene que ser un siervo que no le guste andar peleando, y lo podemos encontrar en la Biblia también. Sabe que en segunda de Timoteo, capítulo número 2 y verso 24, nos da una luz. Esto es en el Nuevo Testamento, nos habla cómo tiene que ser un siervo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo número 2 y verso 24, ¿cómo dice, mi amor? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y sigue la lista, ¿verdad? Pero Moisés, tú acabas de decir de la intercesión y fue precisamente lo que él hizo delante de Dios con sus hermanos, ¿verdad? Poder venir a interceder, pero era porque él ya tenía ese fruto que solo viene parte del fruto del Espíritu Santo, que es tener mansedumbre, ¿verdad? Y eso es lo que dice 2 Timoteo 2:24, que el siervo del Señor debe ser no contencioso, sino amable para con todos, Wow. apto para enseñar, sufrido, y sigue la lista, ¿verdad? Tremendo, porque en otras versiones, ¿sabes qué dice? Aquí dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, pero en otra versión dice, un siervo del Señor no debe de andar peleando, dice. Esto lo dice la Biblia al día. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios. Eso está precioso, como en esta versión nos explica que el siervo de Dios no tiene que ser peleonero, no tiene que ser andar discutiendo. Mire, una de las cosas que el apóstol Pablo decía que no tendríamos que andar en contiendas. Yo creo que esto es muy importante porque hoy en día vemos cómo incluso siervos de Dios andan peleándose, y yo creo que esto es muy importante, que nosotros a la luz de la palabra veamos cómo tiene que ser un siervo de Dios. Entonces, otra característica era que el siervo de Dios intercedía por aquellos que le hacían daño. O sea, tremendo, tremendo, porque él en lugar bueno, usted sabe que el Señor lo que hizo fue, por causa de las habladiduras que ellos tuvieron, el Señor trajo un juicio sobre ellos. María se enfermó prácticamente, le cayó una lepra, y él lo que hizo fue ponerse a interceder por ella. Entonces es importante que como siervos de Dios, aquellos que nos hagan daño, en lugar de estar peleando, oremos por ellos. Pidámosle al Señor por la vida de cada uno de ellos. Otra característica que tenía Moisés, el siervo de Dios, era que él tenía comunión con su Señor. Él tenía comunión, dice la palabra, que él subía al monte Sinaí, y en todo momento dice que él buscaba el rostro de Dios, porque era ahí es donde él recibía la instrucción de parte de Dios. Entonces, un siervo de Dios tiene que tener comunión con Dios, tiene que tener ese lugar de secreto para poder escuchar la voz, la palabra del Señor y recibir la instrucción. Eso es muy importante como siervos de Dios. Dice la palabra de Dios en Malaquías, capítulo número 4 y verso 4. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Una de las cosas que me gusta tan lindo aquí es de que uno se puede llamar a uno mismo siervo de Dios, no y decir, pues yo le sirvo al Señor. Pero qué lindo que el mismo Dios le llama aquí a Moisés mi siervo, al cual yo le encargué. ¿Te imaginas qué lindo? Le encargó las ordenanzas y las leyes para todo Israel. Dios confiaba en él porque era un buen siervo y él lo llama mi siervo, ¿verdad? Eso es lindo. Precioso lo que tú dices. Una cosa es que uno diga, bueno, yo soy siervo del Señor, y otra cosa que el mismo Señor te lo diga. Wow, eso está precioso. Entonces, el siervo de Dios, en este caso, podemos ver que era aquel que se encargaba de las ordenanzas y de las leyes para compartirlas, para trasladárselas a todo el pueblo. Entonces, esto es muy importante, que tú como siervo de Dios,
vayas al encuentro del Señor, que tengas esa comunión con Él y que ahí vas a recibir la instrucción de vida para tu familia, para tu casa, para tu vida. Esto es lo que nosotros tenemos que ser como siervos. Sabe que en Juan capítulo número 12 y versículo número 26, el Señor también habla acerca de cómo tiene que ser un siervo. Sí, su palabra dice en versión Reina Valera 1960, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Wow. O sea que aquí hay una promesa. La Preciosa. promesa preciosa que el Señor está diciendo, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Wow, ¿cuántos queremos estar donde Él Él está? está. Oh, Sí. qué precioso esta promesa, pero esta promesa está ligada a una condición, podríamos llamarlo de esa manera. Y la condición es, bueno, seguirlo, pero en otra versión me gusta mucho cómo lo dice. En la versión lenguaje sencillo dice, si alguno de ustedes quiere servirme, dice, tiene que obedecerme. Entonces, se trata de tener la comunión con el Señor, recibir la instrucción, pero luego toca algo y es obedecer a la instrucción, a la palabra que Dios te está dando. Porque dice, donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven y mi Padre los premiará. Y más adelante vamos a hablar acerca de la bendición que es ser un siervo, porque hay muchas recompensas. El Señor mismo nos premia el hecho de que nosotros le sirvamos. Y note usted que yo creo que todos los siervos de Dios no lo hacían con el hecho de esperar un premio, pero como todo en la vida, si uno siembra bien, uno va a cosechar bien. En este caso, el que siembra, el que decide voluntariamente ser un siervo del Señor, definitivamente va a ser premiado por el Señor. Entonces, el siervo de Dios se encarga en trasladar esos mandamientos al pueblo. Y en este caso yo quiero decir, muchos de nosotros como servidores, como siervos de Dios, una de las cosas que queremos hoy enseñar es que primeramente uno tiene que servir en casa. Por eso creo que es importante cuando hablamos de que el siervo de Dios recibe la instrucción para trasladarla al pueblo, en este caso para la casa. Como Primeramente, ¿verdad? primeramente, definitivamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Después dice en Josué capítulo número 24 y verso número 29. Esas son las características que tenía entonces Moisés, pero hoy quiero hablarte de otro gran siervo de Dios y en este caso es Josué. Josué en el libro de Josué capítulo número 24 y versículo número 29. Dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y si me permite, solo quiero decir algo de Josué aquí, que Josué era un jovencito, nos dice la Biblia que en el tiempo que Moisés era quien que hablaba con el Señor y subía al monte y no podía nadie más ir, Josué era uno de los que se quedaba abajo. Y pensar de que Josué ya a esa edad tan pequeña o jovencito se podría decir, ya anhelaba ser un siervo del Señor. Y cuando tú decías que una de las primeras cosas es que uno quiera, porque este lenguaje, el lenguaje sencillo que tú leíste dice, si usted quiere servirle, tiene que obedecerle, porque qué siervo quiere ser siervo de alguien, pero hacer su voluntad, ¿verdad? No, creo que Exacto. no se puede. Pero Josué desde muy pequeño decidió él y lo estaba demostrando con sus acciones, porque él podía estar con el resto del campamento, que se iba armando carpas, yo no sé si en ese tiempo tal vez se jugaba algún deporte, definitivamente los muchachos jugaban algo, se entretenían con algo, pero él prefería estar a la falda, ¿verdad? A los pies del monte, porque quería ser uno de los primeros que viera a Moisés para saber lo que Dios estaba, y después a él se le fue pasada la estafeta de poder seguir y el privilegio de ser el que pasara al pueblo de Israel, ¿verdad? Tremendo, porque entonces el siervo de Dios, no solo tiene que tener ciertas características, pero tiene que tener una actitud. Yo creo que eso es muy importante delante de Dios. Él mira la actitud que uno tiene, el verdaderamente uno querer ser ese siervo de Dios y interesarse por las cosas del Señor. Entonces, en Josué 24-29 habla y precisamente también nos especifica que Josué era un siervo de Jehová. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Entonces aquí habla precisamente de ese siervo, pero ¿qué características tenía Josué? Bueno, en este caso podemos hablar que él tenía claro a quién servía.
Una de las cosas que podemos ver a la luz de la palabra es que él no divagaba entre dos pensamientos. Como dice mi esposa, él era alguien que definitivamente quería estar cerca del Señor y entendía a quién servía. Dice en Josué capítulo número 24 y verso número 15, si lo puedes leer, por Sí, favor. dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Wow. Ustedes decídanse de una vez a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres o a los dioses de esta gente a la cual nosotros estamos entrando a esta tierra. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Él tenía claro a quién servía. Y era un hombre decidido, un hombre de un solo pensamiento. Yo creo que como siervos de Dios tenemos que tener claro que tenemos que ser hombres decididos, que no hemos de andar entre dos pensamientos. Esto es importante para tu vida como creyente. La Biblia dice que el hombre que de doble ánimo, dice que no prospera, que es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esa es otra característica que tiene que tener el siervo de Dios. El siervo de Dios como Moisés, perdón, como Josué, alguien que tuvo un ejemplo. Yo quiero hablarte de eso, es muy importante. Sabe que nosotros entendemos que tenemos que ser siervos en casa, pero quizás nosotros no tuvimos en nuestros Hogares. hogares, como crecimos, no tuvimos el mejor ejemplo quizás de lo que significa ser un servidor en casa. Y yo creo que esto es muy importante porque todos nosotros los que tenemos hijos queremos que ellos sean siervos de Dios. Pero entonces nuestra tarea es que nosotros le podamos modelar a ellos para que ellos puedan ser grandes líderes, que ellos también sirvan. Esto es súper importante. Josué recibió la instrucción, el modelo de parte de Moisés. Entonces yo creo que esto es de mucha importancia, la importancia de modelar un buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos sean grandes siervos de Dios. ¿Qué te parece a ti eso? Excelente, y de verdad que nos abre mucho el entendimiento porque todos estos siervos del Señor trabajaban duro, trabajaban arduamente para servirle al Señor. Y obviamente aquí Josué no dijo yo y toda esta parte de las tribus, dijo yo y mi casa. Él estaba seguro que él y su casa iban a servir al Señor. Uh -huh. Y entonces que nosotros sepamos, ¿verdad? De que como siervos del Señor, el primer lugar donde servimos es en casa. Amén. Y tanto hombres como mujeres. Y es muy importante también porque en este tiempo o en este mundo ha enseñado muchas veces que hay ciertos trabajos que son tal vez más importantes o de menos valor, pero realmente en casa, tanto la posición y los cosas que tiene que hacer un varón como el que tiene que hacer una mujer para ser un buen ejemplo para hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, sí, eso de tener un buen ejemplo es lindísimo. Y si no lo tuvimos en casa, como tú dijiste, ahora cuando venimos a la luz de la palabra de Dios y se alumbra nuestra vista, ¿verdad? A nuestros ojos espirituales y decimos, ok, no importa si yo no tuve tal vez, ¿verdad? Un Moisés como ejemplo en mi vida, pero yo ahora tengo la palabra del Señor y a Jesucristo como mi ejemplo y de mí para adelante, mis generaciones le van a servir al Señor. Amén, amén. Y sabes que yo ahorita pienso en los discípulos del Señor. Ellos no podían hacer trabajo de liderazgo sin primeramente recibir instrucción o ver el modelo, y el modelo era Jesús, su maestro. Entonces, esto es importante para nosotros. Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor, y yo creo que Él nos va a dar la instrucción y de Él podemos aprender lo que verdaderamente dice la Biblia, que Él se despojó de su naturaleza divina y se humilló y se hizo y tomó forma de siervo, dice. Entonces vamos a ver cómo el Señor, dice la Biblia, que Él no vino para ser servido, sino que para servir. Pero fíjate que cuando yo estaba estudiando esto, vi que la palabra serviremos, porque Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces la palabra serviremos en el hebreo es la palabra, el numeral 5647 es abad y significa o implica trabajar En todo en todo sentido. sentido. Eso hace un siervo. Servir es trabajar en todo sentido, dice. Por implicación, dice servir, adorar. Mire qué tremendo. Mire la relación quizás que podemos encontrarle que al servir es adorar. Nosotros no solo adoramos cuando levantamos nuestras manos en la iglesia o cuando queremos ser obedientes a la palabra, pero entonces
tiene una relación con el servir. Eso es adorar. También es dar culto. Dice honrar. Dice esa misma palabra hace referencia a labrar, ministrar. Eso es tremendo, labrar. Labrar, ¿por qué? Porque Cultivar. es la misma palabra que se usa ya en Génesis 2:15, cuando dice la Biblia que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y dice la palabra para que lo labrara y lo guardase. Entonces, note usted que el Señor desde el principio le dio algo para que el hombre trabajara. Una responsabilidad y un privilegio. Entonces, siervo es aquel al que se le entrega una tarea. Y yo quiero decir no solo una tarea, pero siervo es aquel al que se le entregan también bienes. La Biblia habla mucho acerca de aquellos que recibieron bienes. En una parábola que el Señor cuenta, habla de la parábola de los talentos. Allá en Mateo 25, y desde el versículo 14, él empieza a hablar acerca de aquellos que se les entregó ciertos talentos y a ellos, y dice que este hombre se fue. Y cuando regresó, pidió cuentas a cada uno de los siervos que él tenía. Y dice ahí la Biblia que uno lo multiplicó, lo que le dieron. Bueno, pero lo que quiero hacer referencia o el punto es que no solo nosotros recibimos tarea, pero son bienes. Yo creo que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque así como se le entregó al hombre que se puso en el huerto del Edén, eso era quisiera llamarle yo, era una herencia lo que se le estaba entregando, era algo que se le puso en sus manos para que lo cuidara, para que lo trabajara y para que lo guardara. Esto es muy importante. Entonces, primera de Timoteo, capítulo número 5 y verso 8. Dice así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y por qué puse este versículo aquí? Y el Señor me llevó a este versículo porque estamos hablando de que nosotros como siervos recibimos muchos bienes y uno de los bienes más grandes que se te pudo dar, entregarte es la familia, son los hijos. Entonces, como siervos de Dios, dice que nosotros tenemos que ser proveedores para los de la casa. Porque si no lo hacemos, dice que hemos negado la fe y venimos a ser peor que un incrédulo. Entonces, notemos que tenemos que ser siervos que sean conscientes de lo que el Señor les ha entregado. También la Biblia habla, hermano, y yo quisiera que nosotros entendamos que queremos ser siervos, pero siervos de los siervos fieles, no de los infieles. La Biblia habla de ciertos siervos infieles. En este caso, en Lucas 12:42, habla acerca de aquel siervo a cual se le puso sobre su casa para que trabajara, para que alimentara la casa. Dice el versículo número 43. Sí. Lucas 12:43. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Y esto se refiere porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca de la parábola del siervo vigilante, del que es diligente, del que está ahí. Entonces, si nos vamos un poquito atrás al 42, él hizo una pregunta, ¿verdad? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Y entonces cuando él dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así, le halle haciendo lo que él le pidió. Wow, muy dichoso va a ser el hombre al cual el Señor cuando él venga le encuentre haciendo así, como trabajando en lo que se le entregó, eh, cuidando aquello que se le puso en sus manos. Entonces, abad, estamos viendo la palabra abad que tiene relación con labrar, con trabajar, pero también, hermano, implica trabajar para otro. Entonces, esto es importante porque yo creo que nosotros trabajamos y somos siervos en casa, servimos a nuestros seres queridos, empezando desde ahí. El servicio, hermano, tiene que hacerse, ¿sabe cómo? Con alegría. Qué lindo es cuando uno sirve, hermano, pero uno siente gozo en nuestro corazón. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 100, en el verso número 2, dice que nosotros debemos de servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. O sea, nos dice que si le vamos a servir, que lo hagamos como gozosos, Felices. contentos, felices. Alegres. La pregunta que yo quisiera hacerte hoy es, ¿estamos sirviendo nosotros en casa? Y si lo estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo de la manera que al Señor le agradaría? Gozosos, contentos. ¿Sabe que
en Efesios capítulo número 6 y verso número 5. Dice también, ahí habla acerca de que nosotros como siervos de Dios también le servimos a los hombres. Dice Efesios 6, del 5 al 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Wow, tremendo, porque aquí se habla del siervo, aquellos que sirven a sus amos terrenales. Yo creo que todos aquí tenemos, la mayoría tenemos jefes, de los cuales la palabra de Dios dice que si nosotros vamos a servir, lo hagamos con sencillez de corazón. La palabra sencillez hace referencia a alguien que lo hace con sinceridad, que lo hace, hermano, de una manera fiel. Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de estos versículos. ¿Por qué? Porque habla que como siervos de Cristo, de corazón debemos de hacer, que hacemos la voluntad de Dios, debemos de servir de buena voluntad como al Señor y no para los hombres. Yo creo que esto es importante porque cuando cada vez que yo le sirvo a mi esposa, cada vez que yo le sirvo a mis hijos, cada vez que estoy trabajando en casa, mi pensamiento tiene que ser, esto lo hago, no lo hago solo por agradarles a ellos, pero lo estoy haciendo principalmente para el Señor. La Biblia dice en Colosenses capítulo número 23, si no estoy mal, 3:23, dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibirás la recompensa. Esto es lindo. ¿Por qué? Porque siempre hay una recompensa en el servicio. Entonces, pero cuando lo hacemos como con gozo, cuando lo hacemos entendiendo que lo estamos haciendo como para el Señor. Y yo no sé cómo les gusta a ustedes o cómo uno piensa que se le debe de servir al Señor. Yo diría con la mejor excelencia. ¿Qué Claro, dices tú? sí, olvídate, ¿verdad? Si el Señor estuviera presente, si nuestros ojos realmente lo pudieran ver todo el tiempo en todo lo que hacemos, yo sé que nuestras actitudes fueran muy diferentes. Y yo muchas veces he venido delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo quiero vivir consciente de lo hago para ti, que tú me estás viendo y que no lo hago solo porque alguien me mira, cabal como dice tu palabra, sino porque yo quiero agradarte a ti. Y si me permites, voy a leer la Nueva Traducción Viviente en Colosenses 3:22 y dice, esclavos, obedezcan a todos a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. O sea que dependiendo cómo nosotros actuamos, así le estamos demostrando a nuestro Dios si realmente tenemos ese temor reverente Mm. hacia Él. ¿Y qué habla de nosotros cuando nadie nos está viendo, verdad? Habla de que uno es una persona íntegra, ¿verdad? Que no solo hace delante de las personas para agradarles, sino que lo hace porque es íntegra delante de Dios y se comporta de la misma manera que Amén. estuviera el jefe, que estuviera el padre, que estuviera el esposo, que estuviera la esposa, porque sabe que quien está presente todo el tiempo es nuestro Dios al que nosotros hemos decidido querer servirle, ¿verdad? Sírvanos con sinceridad, perdón, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Saben que la Biblia hace mucho énfasis en la relación del servicio y el temor que uno tiene al Señor. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo número 6 y verso 13. Dice, el término servir es una frase, ay, perdón, Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. A Jehová tu Dios temerás y a él solo, dice, servirás. Ujú. Entonces vea la relación del temor de Dios con el servicio. Yo creo que si nosotros tenemos temor de Dios, nosotros sabemos que si le vamos a servir, lo vamos a hacer definitivamente, primero solo a él y segundo que lo vamos a hacer con esa voluntad de querer hacerlo bien para el Señor. Entonces, quiero hablarte acerca también de las recompensas que uno tiene como siervo de Dios. Sabe que todo aquel que haya dejado padre, madre, hijos, al apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿y qué de nosotros si hemos dejado esto? El Señor dijo, ciertamente recibirán el doble aquí en la tierra y mucho más allá en la vida celestial, ¿verdad? Pero Deuteronomio capítulo número 11, verso 13. Vea lo que dice aquí, esto es muy importante, hasta el verso 15.
Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Wow, qué preciosa promesa la que tiene estos versículos acá. Primero habla de obedecer al Señor Ujú. cuidadosamente, guardando sus mandamientos. Y dice, amando a Jehová nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí está el servicio. ¿Cómo tiene que hacerse? Con todo el corazón y con toda el alma. Pero dice, la promesa es que Él nos va a dar la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea, eso es algo que el hombre necesita. Él dice que nos estará dando provisión. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos con buena voluntad y de todo corazón. Esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque cuando habla acerca de la lluvia temprana y tardía, nosotros podemos ver a través del libro de Joel que hace referencia a esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, entendemos que como siervos de Dios, lo primero que vamos a hacer es servir en casa, porque dice incluso la Biblia, allá en Timoteo, Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole, si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser un vigilante de la iglesia, si alguno quiere estar en un puesto, en un liderazgo de la iglesia, dice la Biblia que es necesario que el obispo sea irreprensible. Le da una lista. Eso está Sí, en Primera de Timoteo, capítulo si número gustas lo 3, leo. por favor. Primera Timoteo 3 del 1 al 4. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado o servir, ¿verdad? En la iglesia o tener un privilegio, buena obra desea, pero es necesario que que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Wow, qué tremendo lo que está diciendo. O sea, el querer anhelar, servir en la iglesia, dice el apóstol Pablo que está bien, qué bueno que lo anhelas, pero si algo podemos darnos cuenta de que el siervo que quiera anhelar, servir en la iglesia, tiene que también saber gobernar su casa. Y en eso quiero hacer énfasis. ¿Por qué? Porque dice que tiene que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No sé si tienes ahí más adelante el versículo, ahí el número 5, creo que si no estoy mal, que habla acerca de, permítame, voy a buscarlo aquí, está en Primera de Timoteo 3, aquí lo tengo. Dice aquí, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, por eso es importante que aquel que quiere tener un puesto de liderazgo tiene que servir primero en casa. ¿Por qué? Porque dice que el que no lo sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretende entonces cuidar de la iglesia del Señor? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque volvemos y hacemos énfasis en lo necesario que nosotros necesitamos entender que tenemos que ser siervos primero en casa, que gobierne bien su casa. Esa palabra gobierne es proistemi en el griego, es la palabra griega 4291 y hace referencia a alguien que está por delante, a alguien que preside, que lidera, a alguien que se ocupa. Que sabe gobernar. Entonces, esto se compone de dos palabras. Pro, que significa enfrente, ponga mucha atención, enfrente, y istemi, que significa asignar, confirmar, decidir, establecer, eh, perseverar, ponerse de pie, eh, sostenerse en pie. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque definitivamente el líder tiene que ir por delante. El siervo de casa tiene que estar al frente en todo momento. El siervo, el que sirve en casa, tiene que ser alguien encargado que establece, que afirme, hermano, ¿sabe qué? Que esté siempre de pie. ¿Sabe? Como líderes de casa, y le hablo a los varones, es necesario que nosotros, hermano, nos pongamos al frente, que abramos la brecha por nuestros hijos, que nosotros le creamos al Señor de que como siervos de Dios, Dios nos va a dar la instrucción y cómo poder ser de bendición para nuestra familia.
Entonces, estas son solo algunas características de lo que tiene un siervo de Dios. Un siervo de Dios, hermano, está llamado con dos propósitos y con esto quiero terminar. Número uno, el propósito primario que un siervo de Dios tiene que tener es de servir y ministrar, pero también de ir y llevar fruto. Y sabe que esto tiene mucha relación en el servicio y en el dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo número 20, versículo número 27. Mateo 20, del 27 al 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser primero, decía el Señor, entre ustedes tiene que ser vuestro servidor. Y dice aquí, como el Hijo del Hombre, y se pone el ejemplo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Aquí hay muchas cosas que este pasaje nos está enseñando. ¿Por qué vino él a dar su vida? ¿Por qué él vino a servir? Porque nos amaba. Y esto es algo muy importante. Hermano, hay una relación tan grande entre el servicio y el amor. Sabe que la Biblia dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos o por los demás. Sabe que también en la Biblia podemos encontrar el pasaje de aquel, uno de los discípulos del Señor, el apóstol Pedro. Eso está en Juan capítulo número 21 y verso 17, donde el Señor le pregunta, y usted sabe cómo el Señor, después de que el apóstol Pedro lo negó, viene el Señor, lo quiere restaurar una vez más y le empieza a preguntar, Simón, ¿me amas? Y dice que le pregunta tres veces. Y en la tercera vez, dice el versículo número 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Lo que le estaba diciendo es, si me amas, sirve. Sirve a mis ovejas, sirve a mis corderos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el servicio, note usted que hay una relación muy estrecha que existe entre el amor y el servicio. El amor es el fruto del Espíritu Santo, como decía mi esposa, la mansedumbre. ¿Sabe? El fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor. Y de esa dice que se derivan las otras, ¿verdad? Gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Pero entonces es importante que como siervos de Dios entendamos que lo hacemos por amor. Y que si amamos a nuestra familia, tenemos que servirles. Hermanos, yo creo que todos nosotros queremos ser siervos de Dios y dar mucho fruto, fruto, hermano, porque fruto es lo que el Señor viene a buscar. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos compartir en este video hoy, gracias a mi esposa que nos acompañó. Sinceramente, vamos a pedirle al Señor que podamos poner en práctica todo lo que nosotros estamos aprendiendo a través de este libro de Romanos. Yo creo que solo hemos tocado el primer versículo. El apóstol Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y dice después, apartado para el evangelio de Dios. Ese es el primer versículo que hemos hasta ahorita estudiando. Así que, hermanos, yo creo que con esto vamos a cerrar hoy, entendiendo que tenemos que ser, como dice la palabra, siervos del Señor. Y yo quiero que finalicemos este corto video, ¿verdad? Ya es un 35 minutos más o menos, orando y diciéndole, Señor, Padre, en esta hora te damos las gracias por tu paciencia, por tu amor, por la bendición que tú nos das, Señor, de tu palabra. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Señor, que como siervos tuyos, Señor, entendamos, Señor, la bendición que hay en no solo, Señor, pertenecerte, ser parte de ti, Señor, pero ahora ser servidores tuyos, sirviendo a los demás, Señor, sirviendo primeramente en casa. Señor, que todas estas características que tus grandes siervos tuvieron, Señor, haya en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Esto sería todo por hoy, así es de que esperando en Dios que haya sido de edificación para sus vidas y nos estamos viendo en el próximo video, si Dios así lo permite. Que el